Bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Guillermo Pérez, soy psicólogo deportivo y gracias a esta gran iniciativa que ha impulsado la Diputación de Deportes de Almería, vamos a desarrollar esta formación sobre la protección de la infancia en el deporte y donde no solo hablaremos sobre la figura del responsable de protección de la infancia, sino también cómo podemos promover y desarrollar entornos deportivos seguros. Esta iniciativa surge ya que en la actualidad encontramos numerosos casos de violencia manifestada en todas sus vertientes y en el deporte formativo y base, y para ello tenemos la oportunidad sobre cómo intentar prevenir esta serie de situaciones y posteriormente cómo intentar gestionarlas y actuar de una manera lo más eficaz posible. Para ello, nuestra iniciativa no solo pretende que este gran vehículo como es el deporte desarrolle los objetivos de formación integral propios del menor, sino también de intentar asegurar de que sean entornos seguros, protectores y que permitan el correcto desarrollo del menor de una manera saludable. Para ello, vamos a desarrollar en esta formación diversas cuestiones e iniciativas como las que vamos a ver a continuación. Para ello, en nuestra introducción vamos a ver cómo podemos inicialmente comenzar hablando cómo comenzar a construir esa promoción de entornos seguros de la práctica deportiva, implicando a todos los agentes sociales en los procesos de prevención, de detección, de comunicación activa y de una posterior intervención, si fuera necesario, ante cualquier acto de violencia en el deporte. Sucesivamente, desarrollaremos cómo establecer unos posibles futuros protocolos claros, definidos y eficaces ante esta gran problemática, clarificando cómo llevar a cabo una actuación eficaz, amparándonos con la legislativa actual y esa la implementación de la nueva ley LOPIDI, que hablaremos de ella y que desarrollaremos también sucesivamente. Y finalmente hablaremos sobre cómo promover posibles propuestas de implementación sobre la nueva figura del delegado de protección del menor. Para ello comenzaremos hablando sobre cómo la promoción de entornos seguros en el deporte debe reunir una serie de requisitos y de aspectos claves a considerar. En este sentido, debemos de comenzar hablando que en el propio proceso de enseñanza, de aprendizaje de la práctica deportiva, es fundamental que no solo cumpla con los propios objetivos deportivos, sino también educativos y formativos. Aquí hablaríamos también de ese concepto de la formación integral. Para ello debemos de seguir asegurándonos de que es un medio que proporcione diversión, entusiasmo, pasión, confianza, que la motivación cotidiana y diaria del menor por acudir a la propia práctica deportiva sea no solo alta, sino estable, consolidando variables como la autoconfianza, la autoestima, seguir aprovechando la oportunidad que nos brinda el deporte de cómo establecer nuevos vínculos sociales y afectivos, gestionar momentos de emocionalidad intensa, especialmente a través de la competición deportiva, gestionándolo de una manera responsable y eficaz por parte de todos los agentes, y también cómo inculcar y consolidar esa serie de valores personales y sociales que no solo le van a servir de utilidad para la propia práctica deportiva en sí, sino también para su presente y para su futuro personal y académico y o laboral. Dicho esto, y desarrollando estos principales objetivos que queremos a través de la práctica deportiva, debemos de destacar que si pretendemos que sean entornos seguros, debemos de considerar al menor como sujetos de derecho. Y para ello no solo los vamos a considerar inicialmente solo como deportistas, sino también como estudiantes y especialmente como personas, ya que debemos de entender que el contexto deportivo es el tercer escenario en el cual el menor pasa el mayor parte de su tiempo, y para ello es responsabilidad de todos los agentes implicados a nivel micro y macro que se haga un buen uso de la propia actividad deportiva y que para ello sea un medio protector y seguro para su correcto desarrollo. En este sentido, debemos de destacar que las diferentes manifestaciones de la violencia normalmente pasan desapercibidas, no se escuchan, son perpetradas por parte de quien las infringe, y en este sentido es preciso plantear cómo pueden contribuir todos los agentes sociales de una manera activa y eficaz. Para ello debemos de considerar que las situaciones de violencia contra la infancia y adolescencia no solo se dan entre iguales, sino que, por desgracia, se dan también en numerosos casos en entrenadores, árbitros, espectadores, familia. Y aquí debemos de tener una visión amplia de cómo la violencia se manifiesta. Para ello es misión de todos hacer cumplir su derecho a una práctica deportiva segura y protegida.
y uno de los objetivos fundamentales de esta formación. Para ello, nos planteamos una serie de reflexiones y de cuestiones. Inicialmente, atendemos a qué significa que una práctica deportiva sea segura en la infancia y cómo podemos contribuir de una manera comunitaria, especialmente en la zona geográfica que nos corresponde, sobre cómo podemos construir ciertos protocolos seguros y eficaces para que estas condiciones sean óptimas e idóneas para la protección del menor en el deporte. Para ello planteamos una serie de aspectos clave. Inicialmente es fundamental que las personas adultas que rodean la práctica deportiva del menor estén sensibilizadas, concienciadas de que el deporte es esencial para la infancia y supone un espacio de libertad para ellos. En este sentido, para eso es fundamental que los consideremos como sujetos de derecho y que valoremos la propia actividad deportiva desde una perspectiva de derechos de la infancia. Para ello, pretendemos fomentar esa formación mínima a todos los agentes que rodean la práctica deportiva del menor, como bien mencionábamos anteriormente a nivel micro y macro, y también se señalan aspectos sobre cómo diseñar, implantar y hacer cumplir estos códigos de conducta a la hora de promover también esa activación de canales de denuncia y de comunicación en el caso en el que se hicieran unas malas prácticas sobre o que vulneraran esta seguridad del entorno deportivo. Sucesivamente, es fundamental que entendamos cómo la violencia y maltrato infantil se manifiesta en ese abanico tan amplio, ya que la violencia se puede manifestar de una manera autoinfligida, contextual e interpersonal. Incluso haciendo especialmente alusión a la violencia interpersonal, podemos señalar que se puede manifestar de una manera física, no sexual, negligente, y para ello, cuando entendemos ese amplio espectro, entendemos también una serie de elementos a los que debemos de darle importancia. Normalmente la violencia suele ser invisible en muchos casos y formas, ya que quien lo perpetra intenta ocultarlo, lo intenta hacer de una manera que no se visibilice, ya que, por desgracia, hay numerosas conductas que se siguen normalizando y situaciones y para ello debemos de hacer entender que esto no debe de seguir siendo así. Al acto violento en sí normalmente se le une una serie de manifestaciones y de situaciones de chantaje, de amenaza, de coacción y de miedo entre quien la perpetra, quien la infringe y quien la recibe, la víctima. Para ello el rol de las personas observadoras es fundamental. Aquí tenemos la oportunidad de no hacer nada y de ser simplemente pasivos o de asumir un papel activo, responsable y eficaz a la hora de ser partícipes de este proceso, de prevenir y de denunciarlo a tiempo, ya que el proceso para denunciar las situaciones de violencia a la hora de quien sufre en la infancia, en el momento en el que están ocurriendo, sigue siendo complejo y complicado. Para ello, a continuación, vamos a destacar algunas de las señales y consecuencias que puede acarrear el maltrato infantil. Aquí podríamos señalar tanto situaciones de aislamiento, cambio en la forma de actuar, cómo pueden mermar el rendimiento escolar y el correcto desarrollo saludable del menor, déficit de autoestima y de autoconfianza, cómo puede tener también posibles conductas autolíticas y no solo eso, cómo puede dañar también la salud mental del menor a la hora de derivar en determinados problemas psicopatológicos y que ello, si se sigue agravando, puede incluso derivar en determinada ideación y posibles conductas de intentos de suicidio. Por ello, esta gran problemática se debe de tratar con serenidad, con responsabilidad y ser muy conscientes del grave daño que puede acarrear en el desarrollo del menor. En este sentido, debemos de destacar qué podemos hacer los agentes implicados para que la práctica del deporte sea de una manera segura y eficaz. En este sentido, podemos destacar el programa TERPE de protección de la infancia promovido por la Fundación Athletic Club de Bilbao, donde se destaca que es el primer club de élite pionero en desarrollar una serie de iniciativas consolidadas y eficaces sobre los aspectos que estamos mencionando en esta formación. En este sentido, debemos de concluir una serie de reflexiones y de advertencias, ya que si no se actúa para prevenir y gestionar las diversas situaciones de maltrato en la infancia que nos encontramos en los contextos deportivos, como bien mencionábamos anteriormente, no solo puede tener consecuencias perjudiciales a nivel físico del menor, sino especialmente en su salud mental, a la hora de desarrollar problemas psicopatológicos y cómo puede drenar especialmente su desarrollo. Para ello, vamos a seguir hablando sobre cómo el marco legislativo
nos permite poder generar en un futuro posibles protocolos que sean lo más claros, concretos y eficaces sobre cómo abordar esta serie de cuestiones. En este sentido, destacamos que surge la nueva ley LOPIBI. En este sentido, destacamos que por primera vez se dispone a nivel nacional de una ley que pretende garantizar los derechos fundamentales del menor frente a cualquier forma de violencia, asegurando su libre desarrollo y estableciendo medidas de protección integral que incluyan sensibilización y prevención. Para ello, esta ley LOPIBI pretende garantizar los derechos fundamentales del menor haciendo y asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral y que se aplica también de una manera concreta al ámbito deportivo. Aprovechando el amparo y el marco legislativo, 10 grandes aportaciones de la ley LOPIBI podríamos verlas a continuación, como por ejemplo la protección integral frente a cualquier acto de violencia, destacando ese enfoque preventivo, tratando siempre al menor como sujeto de derecho a través del principio del buen trato, sucesivamente reforzando el derecho del menor a ser escuchado, a ser atendido de manera eficaz y para ello se hace especialmente visible la figura clave de los coordinadores de bienestar y delegados de protección del menor, que veremos a continuación. En este sentido, se prohíben las prácticas que atentaban contra la integridad del menor y la creación también de esa conferencia sectorial, registros unificados y de esa prueba preconstituida, lo cual permite también esa ampliación de los plazos de prescripción ante cualquier acto de violencia para que puedan ser denunciados, abordados y gestionados de una manera justa en el tiempo. Una vez nos amparamos en el marco legislativo y aprovechamos también esta nueva ley LOPIBI y todos los grandes beneficios y aportaciones que tiene, podemos intentar plantear futuros posibles protocolos de protección en la infancia y adolescencia para las entidades deportivas. Para ello, inicialmente debemos de destacar una serie de aspectos, y es que estos posibles protocolos de actuación y de prevención deben de asegurar el bienestar del menor, respetando que son sujetos de derecho y sus propios derechos de la infancia y de la adolescencia, y para ello deben de defender los intereses del menor por encima de todos los agentes sociales implicados. Y uno de los aspectos también fundamentales y novedosos es que se les haga partícipe al menor de esta serie de procesos. Para ello, cumpliendo la legislativa actual y atendiendo a esa ley LOPIBI. En este sentido, como elementos también a destacar para su correcta elaboración, debemos de intentar que sean protocolos de protección que sean claros, concretos, concisos y para ello una especial atención debe ser que se desarrolle a través de una normativa propia, específica y adaptada a cada ámbito de actuación, ya sea a nivel municipal, provincial, federativo, etcétera. Esto es fundamental, ya que se debe de adaptar y cubrir las necesidades y circunstancias que se planteen. Para ello, se promueve un asesoramiento especializado, contando con la colaboración del resto de entidades y administraciones y promoviendo esa formación y comunicación para su implementación. Para ello, a la hora de implantar esos protocolos de protección de la infancia y adolescencia en la entidad deportiva, las administraciones públicas deben de ser las encargadas de generar los protocolos y marcos de actuación, cuya finalidad será la de crear esos entornos seguros para los menores dentro del ámbito deportivo. Esos protocolos serán posteriormente adaptados a las diferentes entidades del sector a su realidad y necesidad específica, esto es fundamental, y por último, las entidades deportivas deben de ser las encargadas de garantizar que profesionales y voluntarios cumplan con las directrices de dichos protocolos. Y aquí entra en juego no solo implicar a todos los agentes sociales a nivel micro y macro, sino la figura del responsable de protección de la infancia. Y para ello será lo que desarrollaremos a continuación. Destacaremos que en el artículo 48 de la ley LOPIBI se señala la importancia de cómo implementar la figura del responsable de protección, ya que son diversas las experiencias en el ámbito deportivo que han definido la figura del responsable de protección de la infancia como un agente fundamental para la generación de una cultura de protección que desarrolla estas propuestas de perfiles, de retos a la hora de implementar estos protocolos de actuación, de atender a los menores de una manera eficaz, de cómo involucrar a todos los agentes sociales y para ello vamos a ver cómo podemos especificar estas funciones
y cómo la figura del responsable de protección es el motor activo de este proceso. Sucesivamente, reflexionamos sobre una serie de cuestiones sobre si todas las entidades deberían de tener esta figura o no. Y para ello es fundamental que se promueva de manera obligatoria para las entidades que trabajan con el deporte formativo y base en etapas infantiles que federaciones, administraciones públicas exijan la presencia y el correcto desarrollo de esta figura de responsable de protección de la infancia. Para ello debemos de destacar que esta figura no debe de ser uniforme en todas las entidades deportivas o clubes, independientemente de su tamaño y alcance, sino que la clave es adaptarlo y especificarlo a las circunstancias y necesidades concretas que se necesiten. Este aspecto se describe en el hecho de que no se necesita de una formación única para que cualquier persona desarrolle esta figura de responsable de protección. Podríamos hacer partícipe a personas con formaciones previas y específicas, como por ejemplo psicólogos deportivos, trabajadores sociales, educadores sociales, pero es fundamental que además de esa formación previa, posteriormente tenga una formación específica sobre cómo desarrollar eficazmente esta función. Esto es fundamental. Para ello, en esta formación llevamos a cabo una serie de conclusiones y de aspectos a tener en cuenta. Para ello podríamos comenzar hablando sobre cómo podemos concluir y reflexionar sobre cómo podemos promover entornos deportivos seguros, especialmente en nuestra zona, en nuestra provincia de Almería. Para ello también concluimos cómo propiciar esa sensibilización, esa concienciación sobre cómo asumir nuestra responsabilidad de cumplir nuestro cometido para que los menores tengan derecho a que su práctica deportiva se desarrolle en un espacio seguro y protector. Posteriormente es fundamental sensibilizar sobre la realidad a la que nos enfrentamos y cómo la violencia se sigue manifestando en nuestros entornos deportivos. Para ello es fundamental plantear cómo pueden contribuir desde cada agente social para prevenir y gestionar esta serie de situaciones, hablando de clubes, entrenadores, familias, delegaciones, a la hora de cómo actuar de la manera más eficaz y preventiva posible. Sucesivamente, otra de las conclusiones de esta formación es cómo promover un trabajo coordinado en red y eficaz, involucrando de manera participativa y activa a todos los agentes con protocolos eficaces de actuación. Y para ello, cómo podemos promover la implementación del delegado de protección de la infancia como motor activo y engranaje de todo este proceso. Para ello, finalmente, podemos aprovechar oportunidades para impulsar iniciativas similares adaptadas y específicamente a nuestra zona de Almería, donde tenemos ese ejemplo del proyecto Aterpe como modelo consolidado y especificado y cómo podemos adaptarlo a nuestra realidad en el contexto que nos atañe. Finalmente, a través de esta formación de la protección de la infancia en el deporte, de la figura del responsable de protección de la infancia y la promoción de entornos deportivos seguros, podemos finalizar desarrollando de que en esta formación de lo que se pretende es de cómo no solo podemos intentar generar esos espacios protectores y seguros del deporte del menor, sino también cómo debemos de intentar asumir nuestra responsabilidad de prevenir cualquier tipo de maltrato, de acto de violencia y cómo asegurar el correcto desarrollo de la práctica deportiva para proteger a nuestros menores. Esperamos que esta formación haya sido del mayor provecho posible. Les doy las gracias también, especialmente a la Diputación de Deportes de Almería por esta gran iniciativa y les esperamos en futuras formaciones. Les mando un saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias.